Buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo están? No sé cómo ustedes, pero para mí esto es mi momento de descanso. Yo necesito esto cada fin de semana para estar con ustedes, cantando, alabando y sacando algo de la palabra. Es un gozo y un placer de estar aquí. Estamos entrando en el último capítulo de Hechos. Esto fue un viaje largo, emocionante, lindo, interesante. Y espero que ustedes han disfrutado de este viaje más como yo y Pablo. Una pregunta antes que empezamos. ¿Alguien aquí tiene un modo de viajar favorito? ¿Aquí? ¿Alguien tiene un modo de viajar favorito? ¿Sí? ¿Qué? Avión. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Carro? ¿Sí? ¿Carro? Nadie le gusta estar en un barco, ¿no? No. Ok, estoy con amigos. Vos sí, ok, está bien. Quizás vos tienes una experiencia lindo. Yo no me gusta porque tengo un poquito de trauma. Han pasado unas cosas en mi vida cuando era muy joven y unos años atrás también mi padre estaba en cargo de un barco que el tío de Pablo compró. Y un día él dijo, bueno, vamos a salir toda la familia, vamos a estar en el océano, vamos a pescar, va a ser un día muy lindo, ¿no? Entonces, bueno, mi padre es muy capaz en muchas cosas, pero no en esa. Él no está calificado de navegar un barco así. Y un long story short, casi morimos todos. Casi chocamos contra la roca. Casi Emily se perdió dentro del agua. Casi el barco se hundió. Nathan era tan mal que Nathan fue adentro del barco para dormir como Jonás, ¿no? Hasta que se llenó con humo de gasolina y agua está entrando en el barco. Está terrible, te digo, no fue un día muy lindo. Tengo una foto de ese día. Andrew, ¿tú puedes mostrar el primer slide de ese día? Tengo una foto. Esto es una foto de ese día. Eso es otra foto de ese día. Eso es mi familia. No. Pero digo eso, es la cosa más triste es que eso fue hoy en día. Tenemos GPS, tenemos tecnología, tenemos todo eso. En ese tiempo, en el tiempo antiguo, no había nada de eso. Y una de las maneras más emocionantes de viajar en el mundo antiguo era del mar. Es material de leyendas, de la Ilíada y Odisea. Era peligroso, viajes largos, donde uno podía encontrarse con enormes criaturas marineras, piratas y terribles tormentas. Era común que el barco se hundiera y que la gente no tuviera comida. Y aún así, valía la pena el riesgo porque era la forma más rápida y efectiva de mover personas y carga. Y aquí Lucas está escribiendo más que un capítulo lleno de detalles intensos y específicos sobre este viaje épico por el océano. En parte, uno para mostrar la gracia de Dios y su rescate de Pablo y sus acompañantes, pero también para proveer evidencia clara con nombres y lugares que podía ser investigada por el tribunal romano para evaluar el carácter de Pablo y su caso también. Entonces para mí es un gozo para recorrer este capítulo con ustedes hoy, porque con todos los nombres y todos los lugares, eso significa que definitivamente vamos a mostrar unos mapas y espero que nosotros podemos ver a través de este pasaje de una manera que podemos identificarnos y experimentar el evento que Pablo vivió hace muchos años atrás. Un breve resumen antes que lleguemos al capítulo 27. Pablo había terminado su tercer viaje misionero y regresó a Jerusalén, donde fue acusado falsamente por algunos judíos de enseñar contra la ley y profanar el templo. Esto provocó un disturbio y llevó a que los romanos lo arrastraron para protegerlo. Pablo se defendió ante el pueblo contando su testimonio, luego ante el concilio judío y finalmente fue trasladado a Cesarea cuando se descubrió una conspiración para matarlo. Allí estuvo preso por 2 años bajo el gobernador Félix
quien escuchaba a Pablo hablar de Jesús, pero no resolvía su caso. Con la llegada del nuevo gobernador Festo, las autoridades judías volvieron a presionar para juzgar a Pablo en Jerusalén, planeando nuevamente asesinarlo. Para evitar esto y ejercer su derecho como ciudadano romano, Pablo apeló a César, lo que significaba que su caso debía ser llevado a Roma. Así que estamos entrando a capítulo 27. Comienza con Pablo siendo enviado por mar hacia Roma como prisionero bajo custodia romana. Entonces, puedo pedir, José, ¿tú puedes traerme un poquito de agua? Porque como en el mar no hay agua para tomar. Entonces, vamos a entrar, capítulo 27, versículo 1. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos presos a un centurión de la compañía, Augusta, llamado Julio. Embarcándonos en una ave adramitana que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Entonces, tenemos unas mapas, vamos a empezar con esto. Esto es el viaje entero de Pablo. Él está empezando por acá. Ahora mismo estamos adentrando en una ciudad, gracias, y está preparando de salir de Cesarea a Italia. Entonces, nosotros vamos a entrar a este viaje, pero primeramente quiero hablar rápidamente de Aristarco. Aristarco en este versículo es mencionado como una persona de Macedonia, pero Aristarco fue un hombre que fue mencionada 5 veces en la Biblia. Es uno de los fieles compañeros de viaje de Pablo. Él, que fue en Hechos capítulo 19, fue arrestado por la multitud cuando estaba buscando a Pablo. En Colosenses, Pablo escribe que Aristarco fue su compañero de prisión y también se le menciona en la carta de Filemón. Y la verdad es algo que yo quiero mencionar porque no hay mucha información de esta persona. No hay mucho que saber sobre él, aparte que fue hecho fiel, un compañero de Pablo fiel. Y yo no sé cómo ustedes piensan, pero no muchas personas serían arrastradas por multitudes enojadas y encarceladas y siguen siguiendo el hombre responsable. Es algo hermoso estar acompañado por personas que están dispuestos a servir y a hacer cosas difíciles por causa del evangelio, sin necesidad de ser el personaje principal, ¿no? El persona que está en el escenario, sin necesitar reconocimiento constante. Y yo pienso en esta iglesia, obviamente hay muchas personas así, ¿no? Pero pienso en personas como Andrew, ¿no? Un joven que llegó a este país para estudiar, pero está dispuesto de servir. Siempre está dispuesto de servir. Personas como Judy también siempre está dispuesto de servir. Atrás del escenario, atrás de todas las cosas, asegurando que todo se fluye bien. Pero un hombre fiel. Y Aristarco dio su papel en su vida como ayudar a Pablo, sin importar cuán difícil sería. Y vamos a ver cuán difícil puede llegar a ser a lo largo de este capítulo. Entonces, estamos en versículo 3. Al día siguiente, llegamos a Sidón. Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir con sus amigos y ser atendido por ellos. De ahí partimos y navegamos al ámpero de la isla de Chipre, aquí, porque los vientos eran contrarios. Después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Entonces, estas cosas aquí, como los vientos eran contrarios, esto para mostrar que demoraron más tiempo que deberían ser, ¿no? Allí el centurión halló una nave, Alejandría, que iba para Italia y nos embarcó en ella. Después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Nido, aquí,
pues el viento no nos permitió avanzar más. Navegamos el ámpero de la isla de Creta. El ámpero es como el parte que está escondido del viento, la otra parte de una isla de Creta, frente a Salmón. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Versículo 9. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligroso, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba, diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y del nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadido más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco, que por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí para ver si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sudeste, y pasar el invierno allí. Entonces, estamos aquí en Buenas Puertas, en Fair Havens, y quieren llegar a un lugar como más como en el centro de Creta. No era muy largo o muy lejos, pero era más adecuado de invernar, para pasar el invierno ahí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que había logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Entonces estaban más cerca a la isla. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euraclidón. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva, navegando al ámpero de una pequeña isla llamada Clauda, que es esta isla aquí. Entonces fueron atrás de esto. Con mucha dificultad pudimos sujetar el bote de salvavidas. Después que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave. Temiendo encallar en los bancos de Sirte, que es aquí, unos bancos de Sirte, que es un lugar que no era muy profundo, que había mucho, ¿cómo se dice? Sand, arena, ¿yeah? Y muchos barcos se quedaron ahí, y cuando se queda ahí, o sea, ya está muerto, porque no hay nadie que te va a rescatar, estás ahí. Entonces tenían miedo que va a encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Y ahora, solamente para mostrar la gravedad de esta situación, los aparejos de la nave son las cosas, las cuerdas y las herramientas necesarias para navegar el barco. Ok, ahora tú sabes por qué no me gusta estar en barco, ¿no? Porque nunca vas a llegar a una situación que estás manejando y para salvar tu vida vas a sacar el steering wheel y tirarlo afuera, ¿no? Para mí, yo creo, no sé mucho, pero creo que esto es importante para navegar el barco. Esto es una situación desesperada. Está tratando de desechar todo lo que pueden para echar todo el peso extra. Porque mientras más pesados están, más difíciles es dirigir el barco. Porque quedan más hundidos en el agua. No sé si ustedes estaban una vez en una tormenta en el océano, y si las olas se están viendo de un lado, de una dirección, tú quieres normalmente dirigir el barco para que estar enfrente, estar mirando a las olas. Nunca quieres que las olas te golpeen de los lados, por el costado, porque pueden volcarte, pueden inundar el barco, pueden hacer que las personas y las cosas caigan al agua. Así que los marineros están dirigiendo el barco, tratando de enfrentar el océano, las olas, por casi 2 semanas seguidas. Imagínate, día
y noche, viento y lluvia, relámpagos y oscuridad, 2 semanas. Y estás tirando cosas importantes por el chance de sobrevivir. Esto es una situación muy desesperada. Deben estar exhaustos. Entonces, en versículo 20 dice, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta. Maridos, no hagan esto con tu esposa o tu esposo. Pablo puede hacerlo en esta situación, pero mejor que no tomemos esto como dictative. Evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en alguna isla. Vamos a hacer una pausa aquí en versículo 26. Una cosa que quiero que ustedes saquen de este sermón, este mensaje es esto. Jesús está en el trono y su Espíritu está con nosotros. En cualquier tormenta que estás afrontando, que tienes en tu vida, Jesús está en el trono y su Espíritu está con nosotros. Y hay tormentas, y seguro que todos aquí tienen una tormenta que estás enfrentando ahora mismo. A lo largo de nuestra vida vamos a encontrar muchas más tormentas. Algunas tormentas duran mucho tiempo. Algunas tormentas causan daño serio. Pero muchas de las tormentas que enfrentamos en la vida las guardamos para nosotros mismos, o las únicas palabras que salen de nuestra boca o de nuestro corazón están llenas de frustración y quejas. Pero como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos tener la postura de soportar todo tipo de sufrimiento, especialmente aquellas pruebas que compartimos con otros. Porque esos son oportunidades para el liderazgo espiritual, como Pablo está haciendo en este momento. Que cuando nosotros como cristianos sufrimos al lado con los que no son cristianos, que no son creyentes, ya sea por un desastre natural, por la economía, por las políticas de inmigración o lo que sea, cualquier tormenta que está causando miedo, sufrimiento o desesperación, lo que la gente está buscando es esperanza. Recuerda, en este momento ellos perdieron su esperanza. Está buscando por algún tipo de luz en la oscuridad. Y qué mejor esperanza que nosotros podemos tener es poner nuestra esperanza en aquel que controla los vientos y las olas. El que sostiene el mundo en sus manos, el que nos da vida eterna y nos llama a casa, y el que está sentando en su trono. Una situación está pasando en el clase de Audrey. Audrey acaba de comenzar una clase de homeschooling, conversaciones clasicales, classical conversations, este año. Y justo al principio del año, una de las familias descubrió que uno de sus hijos, el mayor, lo creo, tiene una forma muy agresiva de cáncer. Y es algo que nadie va
tiene ese deseo por sus peores enemigos, de ver su hijo pequeño pasar por quimioterapia, mientras que los médicos te dicen que el chance que ellos van a sobrevivir es muy baja. Y mientras que este niño estaba acostado en esa cama, en el hospital, recibiendo las noticias que tiene un porcentaje muy baja, sabiendo que tal vez no viviera mucho más tiempo en este mundo, él dijo, y bueno, vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿verdad? Y mientras que la familia está navegando esta tormenta, hay momentos donde ellos van a caer al suelo llorando. Es extremadamente doloroso y difícil. Pero aún así, ellos serían los primeros para decir que están confiando en Dios, que Dios está en control, que Él es bueno y siguen sirviendo a Él, sirviendo a otros, siguen activos en la iglesia. El papá de este niño sigue enseñando música a los niños de la clase de Audrey. Y yo puedo ver eso y decir, bueno, es obvio que Dios está dando fortaleza a esta familia. Está obvio que ellos sienten su presencia, ellos sienten su espíritu con ellos para soportar una tormenta como esta. Pero imagina qué testimonio tan poderoso es para alguien que no es creyente, preguntando cómo es posible que tú puedes seguir funcionando mientras que tu hijo está pasando por quimioterapia. ¿Cómo es posible? Y que ellos pueden usar ese momento como una oportunidad de mostrar su fe en Cristo, diciendo, primeramente, sabemos que Dios ama a mi hijo más que yo voy a entender. Segundo, yo sé que Dios es un Dios de milagros, que no hay nada imposible. Y tercero, que yo sé que mi hijo sabe que vivir es Cristo y morir es ganancia. Y si esto es el final, ellos saben que su hijo estará en los brazos del Padre y un día ellos también estarán allí. Sigue siendo difícil, pero hay esperanza. Y mi oración es que si no estás pasando por una tormenta, que estás aprovechando este momento para caminar más cerca a Cristo. Que sea tan fuerte que cuando pases por una tormenta, que obviamente hoy o un día vas a pasar, que no importa cuán oscura o cuán larga sea esa tormenta, puedes tener la misma actitud de Pablo, de tener ánimo, de confiar en la palabra de Dios, de saber que Él está con nosotros en medio de la tormenta y que Jesús está sentado en su trono y su Espíritu está con nosotros. Amén. Vamos a seguir. Versículo 27. Llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a la tierra. Echaron la sonda y hallaron que había brasas, 36 metros de profundidad. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brasas, 27 metros. Temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas para la popa y ansiaban que amanecieran. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar bajo pretexto que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión, a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. Algo interesante y similar, esta historia es como el opuesto de Jonás, ¿no? Que donde todas las vidas de los marineros en
desobediencia de Jonás, el opuesto es esto, que las vidas de todos fueron salvadas por la obediencia de Pablo. Y este es un pasaje bastante interesante porque habla de la protección de Dios debido a la cercanía del pueblo de Dios. Solo los marineros que navegaban con Pablo serían salvos, ¿no? Este es un concepto que vemos a través del Antiguo Testamento, ¿no? Que la casa de Potifar fue bendecida por causa de José. Lot fue liberado por causa de Abraham. La familia de Rahab estaba protegido cuando quedaron en su casa, ¿no? Y sin embargo, este es el único ejemplo en el Nuevo Testamento de que esto ocurra. Que personas al lado de un hijo de Dios está a salvo. Entonces, yo estoy pensando cómo podemos aplicar esto. Esto no necesariamente significa que la próxima vez que estás en un avión y hay turbulencia muy fuerte, que tú puedes estar de pie y decir, hermanos, no te preocupes, soy cristiano, no vamos a morir porque Dios está consigo. No, seguro que muchos cristianos murieron en aviones. La razón de que Pablo está confiado es porque un ángel le dijo específicamente que Dios le había concedido todas las vidas de los que navegaban con él. Así que Pablo puede asegurar a todos. Sin embargo, hay un aspecto de nuestro acceso a Dios y de su intervención sobrenatural que trae una especie de bendición a los que nos rodean. Puede ser por la generosidad o el sacrificio por aquellos a tu alrededor, con las bendiciones que Dios te ha dado. Yo creo que hay una historia muy interesante de un orfanato fundado por George Muller en Inglaterra. Es una historia famosa que había un momento que no había comida por todos los niños. Entonces Muller reunió con todos los niños y dijo que vamos a orar y vamos a dar gracias por la comida que estaban a punto de recibir. Pero no habían comida, no habían planes de nada. Pero dijo, vamos a orar, vamos a dar gracias por la comida que vamos a recibir. Y cuando él terminó de orar, alguien golpeó la puerta y un panadero llegó con pan fresco para todos los niños. Y después cuando él se fue, había otro golpe en la puerta y un lechero que tenía su carro que se rompió justamente enfrente del orfanato, le dio toda la leche porque si no va a perder su leche. Y Mueller, ellos dicen que él cuidó más que 10,000 huérfanos en su vida, confiando en la fe y la oración para sus necesidades. Ese es un ejemplo de Dios bendeciendo a otros debido a la cercanía de su pueblo. Dios puede bendecir a otros cuando nos da una bendición. ¿Y por qué? Porque sabemos que Dios es nuestro proveedor, ¿no? Que hemos sido tan bendecidos simplemente por conocer a Cristo que queremos demostrar ese mismo amor de Cristo con todo lo que tenemos. Bendecir a otros porque hemos sido bendecidos, porque es mejor dar que recibir. Eso es un ejemplo o una manera de bendecir a otros. Otra manera es la intervención sobrenatural de Dios, por ejemplo, por la sanidad. Sabemos que creemos que adoramos al mismo Dios que vemos en la Biblia, ¿no? Y muchas veces a lo largo del Nuevo Testamento vemos que Dios sana a través de un milagro, tanto a los que son creyentes y los que no son creyentes. De hecho, vamos a leer en este pasaje del padre de uno de los líderes de la isla, a quien Pablo ora y sana. ¿Por qué? Porque tenemos una línea directa con el creador del universo. Tienes acceso a su sala de trono. ¿Y cómo están bendeciendo a las personas a tu alrededor? Porque tú oras en su favor. Y finalmente, creo que la manera más importante
en que las personas alrededor de nosotros pueden ser bendecidos por cercanía es la salvación. Y el Evangelio no llega a las personas a menos que los seguidores a Jesús sean fieles y lo suficiente valientes para compartirlo. La razón que Félix, Drusila, Festo, Bernice, César y todas las personas en las cortes reales oyeron el Evangelio fue porque Pablo decidió obedecer a Dios, aunque le costará la vida. La razón que cientos de soldados, esclavos, estos marineros, personas en diferentes puertos, los hombres y mujeres en la isla, la razón que ellos escucharon el Evangelio es porque Pablo fue fiel al llamado de Dios. Hay un poder y una presencia del Espíritu Santo que lleva contigo a un lugar, que puedas transformar vidas, corazones y el destino eterno, que no estará allí de otra manera porque tú llevas el Evangelio, tú llevas el Espíritu de Dios, estás brillando una luz en la oscuridad. Nosotros sabemos que tenemos un privilegio de dar las buenas noticias a donde seamos. Hay un pasaje muy interesante en Corintios que Pablo dice a los que están casados, si está casado con alguien que no está salvo. Y él dice que no se separan de ellos. Si ellos quieren salir, está bien que ellos hacen lo que quieran. Pero si es decisión tuya, no se separan de ellos. Y no es que ellos van a ser salvos, pero van a ser como santificados. Van a ser separados, van a ser testigos del Evangelio trabajando a través de ti, cada día. Y que ellos tienen la bendición que tú estás en su vida orando al Padre, cada día. Por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Y hay poder en eso. Hay poder en eso. Pablo termina ese pasaje y dice, ¿quién sabe si serán salvos? Pero al final del día es la gracia de Dios y su Espíritu que nos convence. Pero reconoce que Dios tiene a ti en ese lugar por una razón. Entonces la pregunta es, ¿cómo están siendo bendecidas las personas a tu alrededor? A través de tu conducta, tus oraciones y el Evangelio siendo compartido. Vamos a seguir, versículo 33 dice, cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo, hace ya 14 días que velando continuamente están en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir. Porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Amén. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella, y si les era posible. Cortando las anclas le dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones. Izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa, pero chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. El plan de los soldados era matar a los presos, pero para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los
que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se prendió en la mano. O sea, ¿en serio? ¿Qué es esto? Versículo 4. Cuando los habitantes vieron el animal colgando en su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, porque aunque fue salvado del mar, la diosa Justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. O sea, mira esto, como cambiaron su opinión tan rápido de Pablo, que es un asesino a ser un dios en media hora. Increíble, ¿no? Cambiaron su mente más rápido que mi esposa. Es como, ¿basado en qué? Basado en circunstancias y mala teología. Basada en circunstancias y mala teología. Es una mezcla de karma y adoración humana. Que las cosas malas pasan a personas malas y las cosas buenas pasan a personas buenas. Y yo creo que hay personas en la iglesia general que tienen una teología basada en circunstancias. Si estoy pasando por una tormenta, seguro que Dios me está castigando por algo. ¿Qué hizo? O yo sé que Dios me ama porque me dieron un ascenso en el trabajo. Te digo ahora mismo, eso es una mentira de Satanás. Para mantenerte en miedo o para mantenerte arrogante. ¿Eres un asesino o un dios? No, incorrecto. Eres un pecador amado por Dios. También eres un ser humano viviendo en un mundo caído. Y algún día vamos a tener un nuevo cielo, una nueva tierra, pero hasta entonces, a veces cosas malas suceden en un mundo caído, caótico. ¿Tú crees que Dios envió esa tormenta? No sé, tal vez. Pero también, además, Pablo le dijo: oigan, ya es el medio de octubre, sabemos que cada año hay tormentas. Después del 15 de septiembre hasta noviembre. Yo creo que es un riesgo salir ahora. Entonces, ¿fue Dios? ¿O fue algo que pasa todos los años? ¿Y tú crees que Dios envió a esa serpiente para morder a Pablo? No sé. Tal vez. O tal vez había una serpiente pequeña en el tronco, porque ahí viven los serpientes. Y él tirándolo en el fuego, el serpiente no quería morir en el fuego, entonces mordió a Pablo. Pero sin embargo, ¿estaba Dios en medio de la tormenta con Pablo? ¿O guardó Dios a Pablo de morir de la serpiente? Absolutamente. El caos aún sucede, pero no significa que Dios no esté presente. Él está allí en medio del caos. Además, la idea de ser un Dios, muchas personas ven a Jesús como obtener ganancia material, riqueza, salud, bienes y todo eso. Y dicen que adoran a Jesús, pero en realidad quieren ser cómodos y tienen riquezas. Pero la verdad es, si nosotros seguimos a los pasos de nuestro Salvador, adivina que el mundo lo asesinó. Y Jesús le dice a sus discípulos: si me tratan a mí así,
ellos te van a tratar peor. Pedro dice que no se sorprenden de la prueba del fuego que enfrentarán como si algo extraño le estuviera sucediendo. Y Pablo dijo famosamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, después de mostrar y decir todas las maneras que Él ha sufrido: hambre, pobreza, desnudez. ¿Dónde está la karma? ¿Dónde está el evangelio de prosperidad? Vivimos en un mundo caído y somos pecadores amados por Dios. Este mundo no es nuestro hogar. Esta vida no es nuestra esperanza. Y mientras más pongas tu esperanza en este mundo, en esta vida, vas a ser más y más decepcionado. Preguntamos: ¿a dónde está la esperanza de la iglesia primitiva? Su esperanza es una esperanza eterna. Su esperanza estaba en estar en la presencia de su Padre Celestial. Su esperanza estaba en servirle y encontrar su gozo en el gozo del Padre. Y sus deseos eran eternos, donde nadie podría robarlos y destruirlos. Y ellos sabían que vivir es Cristo y morir es ganancia. Vamos a terminar este pasaje, versículo 7. Cerca de ahí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo, y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También los honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para salir nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave Alejandria. Estamos aquí. Una nave Alejandria que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí seguimos a la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteolia. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma finalmente. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Ahora estamos llegando al último capítulo del libro de Hechos y el último capítulo de la vida de Pablo. Y dudo, no sé, que él pensó ese día en el viaje a Damasco, cuando encontró a Jesús, que un día él va a estar en Roma dando testimonio antes de César. Pero Dios lo guió paso a paso. Pablo fue fiel para confiar en él y obedecer su voz. Que sigamos esos mismos pasos. Amén. Vamos a orar y terminar este tiempo juntos. Padre, te damos gracias porque estás con nosotros. Mientras que estamos pasando por las tormentas, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, que tú estás ahora mismo sentando en su trono y tu Espíritu está con nosotros. Gracias, Señor, que tenemos una esperanza diferente de este mundo. Pero oramos también que tú nos abres nuestros ojos para mostrar esa esperanza a los que no conocen a ti. Gracias, Señor. Oramos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén.